Muy buenos días, Mariana Lovera del portal Martín Rodríguez. ¿Qué significa para ustedes, para la 4T, que en Tlaxcala se tenga una de las gobernadoras mejor calificadas y que emanan precisamente de Morena? Y también, bueno, pues cuál sería la importancia de nuestro estado para todo el país, ya que muchas veces hemos sido mofa, ¿no? Hemos sido víctimas de burlas también. Entonces, ¿qué significa Tlaxcala para el resto de la entidad, para el resto del país? Bueno, yo en el caso del trabajo de la gobernadora Lorena Cuéllar, pues yo voy a decirle que en lo personal me aprecio de ser su amigo, fuimos compañeros de legislatura, es una compañera de excepción, de esas que le dan lustre al movimiento, y efectivamente es una de las gobernadoras mejor calificadas del país por su trabajo, y nosotros, pues, como les decía, nos enorgullecemos de ello, y por eso es que estamos en permanente comunicación para coadyuvar a la buena marcha de la administración estatal. La segunda pregunta, ¿cuál fue, perdón? La importancia de Tlaxcala en el país, bueno, pues víctima de varias mofas, ¿no? Bueno, no conozco yo las mofas, en este caso que usted menciona, a Tlaxcala o a los tlaxcaltecas. Cuando nos dicen que no existimos. Bueno, yo creo que quien se atreva a decir esa insensatez desconoce la historia de este país. Pues si ustedes desde nuestros orígenes han sido parte fundamental del desarrollo político, social, económico de México, si bien son un estado, digamos, geográficamente pequeño en comparación con Chihuahua, con Coahuila, con los estados del norte, son ejemplo de la voracidad, de muy dedicados a trabajar en diversas actividades, en el campo, en las actividades textiles, en la parte industrial. Geográficamente, pues sí, lo más importante es estar prácticamente en el centro de un país como el nuestro, y Tlaxcala lo es un gran estado Tlaxcala, y los tlaxcaltecas merecen y tienen el respeto y el reconocimiento, no nada más de la gente que aquí habita, sino de todos los mexicanos. Así que, pues, desde mi punto de vista, es una insensatez referirse así a Tlaxcala. Miriam Bueno. Secretario, buenas tardes. Miriam Bueno, corresponsal de Grupo Imagen. Preguntarle que con este tema de las corcholatas, que sabemos que usted es una de ellas, ¿no se están descuidando otros temas, por ejemplo, el de seguridad? Todos los días a nivel nacional, en estados como Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, vemos todavía actos violentos. ¿No se estará descuidando este tema por estar ocupado en el tema político? Bueno, yo primero le diría que de los que usted califica como corcholatas, pues el único que tiene, digamos, una responsabilidad en materia de seguridad pública, pues es su servidor, que coordina, entre otras cosas, el Gabinete de Seguridad. Si bien el secretario de Relaciones Exteriores participa cotidianamente en el trabajo de las mesas de seguridad, pues en mi caso es todavía mayor la responsabilidad, y nosotros estamos permanentemente dedicados a eso y a otros temas. Si hay seguridad, hay gobernabilidad en el país. Desde luego que hay regiones del país que enfrentan todavía enfrentan una incidencia delincuencial importante. Pues nada más le menciono a Guanajuato, a Chihuahua, al Estado de México, a Jalisco. Son los estados donde hay la mayor incidencia delincuencial, pero nosotros estamos dedicados todo el tiempo a garantizar
la seguridad de los mexicanos y estamos permanentemente evaluando y coordinando acciones que nos ayuden a que siga a la baja en términos generales la incidencia delictiva. Ha venido a la baja, por ejemplo, ostensiblemente el robo a casa habitación, el robo a transeúnte, el robo con violencia, el secuestro se ha disminuido prácticamente en un 60% a nivel nacional, el homicidio doloso ya presenta una disminución más o menos del orden del 12%, que por cierto el martes seguramente se va a presentar la incidencia delictiva y todavía viene en lo que conocemos el homicidio doloso con una baja, 3 o 4 puntos porcentuales menos, pero pues todos los días yo, por ejemplo, le podría decir, a lo mejor me equivoco, pero ahora lo voy a checar, que ayer el número de homicidios dolosos en el país fue 67, déjeme lo checo, y entre ellos, si mal no recuerdo, Tlaxcala no hubo ningún homicidio doloso el día de ayer. Entonces, pues en eso es parte de nuestro trabajo. Ayer y antier no hubo ningún problema. Por contra, le voy a comentar, Chihuahua fueron 4, Guanajuato, imagínense, fueron 16. Entonces, pues hay estados que nos ocupan, nos preocupan y a los que se le destina todavía mayor recurso humano para coadyuvar en las tareas de seguridad pública. Hugo Paredes. Secretario. Sí, ahorita venimos de la reunión. Allá arriba, ahí. Aquí estamos. Aquí. Secretario, bienvenido a Tlaxcala. Pues preguntarle desde la SECO cómo se considera el problema de la trata de personas con fines de explotación sexual, que es un problema que alcanza Tlaxcala, y qué se está haciendo en colaboración con nuestra entidad para tratar de erradicarlo. Bueno, desafortunadamente Tlaxcala es uno de los estados donde hay, digamos, la mayor incidencia en la trata de personas, no nada más con fines de, ¿cómo lo catalogó usted?, de explotación sexual, sino finalmente trata de personas como tal desde el año pasado, y ustedes ven ya una reducción en la incidencia. Pues hemos venido trabajando con la gobernadora en tareas de inteligencia, se ha venido desmantelando ya algunas redes que tienen hasta conexiones internacionales, que son quienes pues estaban en la comisión de este delito. No podemos darle desde luego más detalles porque es un trabajo profesional y es un trabajo finalmente que implica tareas de seguridad. Sí les digo a usted y a todos las y los tlaxcaltecas que hay un gobierno estatal comprometido y hay un gobierno federal trabajando con ellos y coadyuvando muy de la mano, y nosotros tenemos confianza en que hacia mediados de año pues ya Tlaxcala habrá abandonado ese nivel en cuanto a ese delito se refiere. Juan Azorno. Buenos días, secretario. De 5 Radio, preguntarle, retomando esta situación de las corcholatas, saber, recientemente el presidente ha señalado que es necesario que antes de que se retiren del cargo aquellos candidatos o presidenciables terminen con tareas en sus dependencias, saber si a usted le dará tiempo o dejará pendientes en esta área. Perdón, no entendí cómo es. Si usted terminará sus pendientes o su trabajo dentro de la Secretaría de Gobernación antes de dejar el cargo para irse como presidenciable. Bueno, yo le diría que el trabajo de garantizar la gobernabilidad del país, pues es un trabajo que ocupa las 24 horas del día, los 365 días del año, y eso pues nos lleva a no tener pendientes. Por otra parte, pues
lo hemos mencionado, todo tiene su tiempo, ya vendrá el tiempo de pensar en candidaturas o en procesos electorales. En tanto, bueno, pues nosotros vamos a seguir trabajando ahí al frente de la Secretaría, coordinándonos con los estados. Pues no es una tarea menor la que tenemos encomendada, y por eso pues estamos permanentemente en las ciudades, en los municipios, en los estados, en comunicación con las autoridades y con la sociedad civil. Ya después, entiendo que va a ser como en diciembre de este año, pues ya habrán tiempos de tomar decisiones de otro tipo. Rubén, de Cuadratín. Buenos días, secretario. Buenos días, secretario. Buenos días. ¿Qué opinión le merece en las actividades que realizan funcionarios de la 4T, precisamente en giras en los estados, en entidades, en supuestos actos anticipados de campaña, y sobre la posición que ha tomado precisamente el INE de no realizar este tipo de actividades? Bueno, yo no puedo opinar por respeto a la actividad de cada quien, desde luego. Primero, no sé a qué funcionarios de la 4T se refiera, y segundo, si usted me dice los nombres, pues probablemente yo, por respeto a su actividad, pues no podría yo emitir una opinión. Yo podría hablarle que en el caso particular pues enfrenté algunas denuncias ante el Instituto Electoral o ante los tribunales electorales, pero de todas ellas pues yo he dado puntual respuesta. En muchos casos me he deslindado porque yo no he caído en el supuesto de actos anticipados de campaña. Pues si las campañas políticas iniciarán, el proceso electoral inicia 6 meses antes de la jornada electoral, esto es en noviembre, diciembre de este año. Un ejemplo de ello es la elección que anda en actividades como de pronto se han presentado situaciones en el metro que han sido lamentables. No, yo no comparto la visión que usted tiene. Claudia es una compañera del movimiento, es un referente a nivel nacional. Su tarea como jefa de gobierno, pues ahí está, a la vista de todos, y yo le diría que hemos coincidido en Toluca y en Coahuila, por ejemplo. Coincidimos en 2 eventos, un domingo o 2 domingos, coincidimos en eventos a los cuales fuimos convocados, pero eso no quiere decir que sean actos anticipados de campaña. Muchísimas gracias. Por cuestiones de agenda, el señor secretario se retira. Ya me había yo picado ya. Órale, pues, una, dos más. De este lado, aquí Eduardo. Alejandro de Jesús, de Internoticias. Señor secretario, el viernes notificaron al Estado mexicano de la sentencia notificaron al Estado mexicano de la sentencia Sonpascle-Tecpile, en donde se ordena que se elimine el arraigo y se adecue la prisión preventiva. Conjuntamente, la secretaría que usted preside, junto con Alejandro Encinas y me parece Relaciones Exteriores, sacaron un comunicado conjunto en el cual se iban a dar a la tarea de cumplir puntualmente esta sentencia. La cuestión es que al parecer el canciller, digo, no vamos a hablar mal, pero es evidente, el canciller, pues sí, él ya parece que anda en campaña, y él como principal pues le corresponde atender ese enlace con la Corte Interamericana. Sin embargo, usted al ser secretario de Gobernación, ¿cuáles van a ser las tareas o las pautas que va a seguir para que se dé cumplimiento a esta sentencia? Yo sé que le corresponde un poco más a Alejandro Encinas, pero el comunicado iba firmado por Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración. Entonces, ¿cómo van a cumplir esta sentencia? Bueno, gracias. Digo, aprovechando que usted que usted está hablando mucho con el senador Monreal, y digo, aprovechar que está ese enlace, finalmente a él también le va a corresponder
legislar sobre la materia. Muchas gracias. Bueno, yo le diría que es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la Constitución y el faltarle respeto al Estado mexicano. No puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano, que es, entre otras cosas, pues el garante de que en este país haya estabilidad social, política, económica. Es un debate incluso, si ustedes recuerdan, hace algunos meses en la Corte debatieron la desaparición de la prisión preventiva oficiosa, en esa época con el argumento de que había que estar preparados porque se prefiguraba por la intervención de algunos abogados como el exministro Cuosío y otros que anduvieron de cabilderos, que la Corte Interamericana iba a ordenar o iba a fallar en contra del Estado mexicano, y entonces que había que modificar la Constitución y desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Pues en esa ocasión fue declarada ya constitucionalmente válida la prisión preventiva oficiosa, si mal no recuerdo. Se modificó única y exclusivamente en los delitos concernientes a la defraudación fiscal y se quedó constitucionalmente vigente respecto de otros delitos graves. Y no puede haber ninguna corte, por más interamericana que sea, que cometa, como le dije, ese despropósito de obligar al Estado mexicano a modificar la Constitución. Pues es uno de los orgullos y de nuestros puntos de encuentro como mexicanos, y la Constitución y las leyes que de ella emanan van a ser respetadas por todos, son respetadas por todos, absolutamente todos los mexicanos o quienes se encuentran en el territorio nacional, y tiene que haber respeto también para nuestra ley suprema de parte de los tribunales internacionales. Luego entonces, esta que es una sentencia por unos hechos que se dieron en el 2006, imagínense ustedes la celeridad con que trabaja esa Corte Interamericana con sede en Costa Rica. Fueron unos hechos que se dieron en el 2006 y algunas personas, 3 para ser específicos, acusaron de que se habían violado sus derechos humanos porque se les había detenido arbitrariamente, y ahora, entre otras cosas, la resolución contiene que haya una especie de reparación del daño, que es así. El gobierno federal, el Estado mexicano, a lo largo de estos años había venido cumpliendo. Entonces seguramente se cumplimentará en cuanto a la cantidad. En algún caso creo que es $10,000, en otros 403,000 pesos. Todas esas acciones se van a cumplimentar, pero desde luego que no estamos de acuerdo y no aceptamos que haya un suprapoder por encima del Estado de Derecho que está regido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aislet, permíteme tantito. Muy buenos días, Aislet. secretario. Bienvenido a Tlaxcala, Aislet Lira de la revista AMA. Mi pregunta es acerca de la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional en el estado de Tlaxcala, el avance que presentan, y preguntarle de manera específica en la zona de Calpulalpan 2 temas: si la Sedena está cumpliendo al 100% los convenios con el ejido en donde se está construyendo el cuartel, porque empieza a haber descontento por algunos convenios que se establecieron y no se les está cumpliendo a los ejidatarios, y si habrá acciones inmediatas al respecto de la venta de combustible, como se conoce, huachicol, porque a escasos metros donde se está construyendo precisamente el cuartel y a lo largo de alrededor de 2 kilómetros se sigue ofreciendo combustible robado a los que transitan por esa zona. Bueno, no tengo el dato exacto respecto a lo que menciona del huachicol, pero tomo nota y
y vamos a pedirle a las autoridades correspondientes que investiguen. Respecto del otro, pues la Secretaría de la Defensa está dedicada, entre otras cosas, a la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional. Se cumple en tiempo y forma, no nada más con la construcción de los cuarteles, sino con, por ejemplo, las obras complementarias o las tareas incluso que indemnicen o que compensen en algunos casos las afectaciones que se pudieran realizar por el desarrollo de las obras. Y yo estoy seguro para que en cuanto se culmine la construcción de esos cuarteles, pues seguramente habrá ya pleno acuerdo con los ejidatarios. Miguel Hernández. Miguel Hernández, del portal de Noticias Tlaxcala. Preguntarle respecto al plan B de la reforma electoral. La oposición dice que va a interponer un recurso ante la Suprema Corte. Ahorita está en comisiones en el Senado de la República. La Secretaría de Gobernación no está trabajando para que pase en el Senado de la República. Bueno, efectivamente está en comisiones, si mal no recuerdo, puntos constitucionales y ¿cómo se llama esta? La de legislativa, prácticas parlamentarias segunda. Esa minuta hay que esperar que el Senado de la República termine discutiendo y votando la misma. Creo que hay mucha confusión en cuanto a la técnica legislativa, porque esta minuta ya viene con una corrección a una minuta previa que había enviado al Senado, y según, y aquí está el diputado Pablo Amílcar Sandoval, que es uno de los expertos en técnica legislativa, no nada más en la Cámara de Diputados, sino en la historia moderna del país. Ahora lo que la Cámara de Senadores tendrá que hacer es aceptar la minuta, revisar la parte que ya fue aprobada sin ningún problema de la minuta que ellos habían enviado, ordenar o enviarla al Ejecutivo para que se proceda a la publicación, y la parte que no fue aprobada de la minuta original o que fue modificada por la segunda minuta, entiendo que queda en una especie o entra en una declaratoria de que no fue aprobada, ¿no? Así es. Entonces se va a una especie de congeladora definitiva, ya no surte ningún efecto legal. Ahora bien, pues la oposición y quienes consideren o quienes tengan alguna inconformidad jurídica con esta reforma a las leyes secundarias, pues están de su derecho de acudir a las instancias jurisdiccionales correspondientes. Alguno entiendo que ha promovido un amparo respecto a la parte de esa reforma que ya fue publicada, otros dicen que interpusieron, nosotros no tenemos mayor conocimiento de ello, una controversia constitucional. En todo caso, pues lo hacen en ejercicio de su derecho, y nosotros esperamos que la Suprema Corte emita un fallo declarando la constitucionalidad de las reformas. ¿Por qué esperamos? Porque pues es un trabajo profesional, dedicado, el que hicieron los legisladores, tanto diputados federales como senadores de la República, y está dotado de plena constitucionalidad. También sucede que esta reforma pues la utilizan realmente como una especie de plataforma política. Ahí anda el consejero presidente pues hablando de que se van a despedir no sé cuántos empleados. El único que seguramente, o los únicos que seguramente se van a quedar sin empleo a partir de abril de este año son precisamente Lorenzo Córdoba, consejero presidente, y Ciro Murayama, y el secretario ejecutivo del Consejo General, porque desaparece la Secretaría Ejecutiva, que era un órgano el más poderoso, digamos, el que según ellos manejaba el Consejo General del INE. Pues esa desaparece y se
reasignan las tareas, hasta el gasto pasaba por las manos del secretario ejecutivo. Pero bueno, pues no nos asusta, el señor Córdoba está acostumbrado a andar diciendo barbaridad y media. No habla de cómo los consejeros electorales, por ejemplo, les pagaban un bono de dote, ¿no? Se iban a casar y les daban un bono para que fuera más agradable la luna de miel, yo creo. Y ahora anda diciendo que el hecho de que se terminen insaculando a los 4 nuevos consejeros es renunciar a hacer política. Pues aquí en Tlaxcala se lo volvemos a decir. Dice eso porque no quiere hablar de cómo lo eligieron a él. Él fue parte del reparto de ese botín y fue parte de la cuota a un partido político que ya en otra ocasión voy a detallarles. Él le debe el cargo no al pueblo de México, se la debe a sus patrones, que eran los dirigentes de partidos políticos en su época. La Constitución prevé que si no se construyen las 2/3 partes de la Cámara de Diputados en una votación para elegir al Consejo, pues se abra un proceso de insaculación, y desde nuestro punto de vista, pues nada más puro que la insaculación. Si piensan que en aras de no llegar a ello, vamos a transigir de ideales y de convicciones, pues se equivocan. Este país ya cambió y los asuntos públicos ya no son botín político de nadie. Marian, de Ahora Noticias, por favor. Secretario, buenos días. Secretario, buenos días. Preguntarle qué opinión tiene con respecto a los beneficios, a los alcances que ha tenido la Secretaría del Bienestar y que han logrado beneficiar a una gran cantidad de personas aquí en Tlaxcala. Tan solo la entidad está en primer lugar en la construcción de bancos del bienestar. ¿Qué nos podría comentar con respecto a todo el apoyo que está recibiendo la gente aquí en el Estado? Bueno, no nada más en todo el Estado, en todo el país hay más de 30 millones de hogares donde se recibe cuando menos un programa social. El primer gran logro fue, y eso se le debe a los legisladores federales, haber elevado a rango constitucional los programas sociales. Ya nunca más habrá un gobierno que le niegue a un adulto mayor, por ejemplo, una pensión a la que tiene derecho. Pues si dieron su vida desde la más modesta de las trincheras, si usted así lo considera, pero dieron su vida, entregaron su vida a la construcción de este país. Sin ellos el país no sería nada, México no lo sería. Y los programas sociales están concebidos también para acortar la brecha de desigualdad en esta nación. No decían pues que aquí le llaman populismo, creo que le llaman a los programas sociales, pues que vayan a Dinamarca, a Suecia, a Francia, a España, a Inglaterra, a Italia, a los Estados Unidos, a Canadá, y que nos digan si reciben o no los adultos mayores una pensión. Si la reciben, pero porcentualmente por rango de edad abarca a menos habitantes de aquellos países que los que nuestros adultos mayores que se ven hoy beneficiados y que reciben su pensión, una pensión que además se va ajustando conforme al índice inflacional, va indexada al aumento al salario mínimo. También esa es otra, pues el aumento al salario mínimo en este país es histórico. Se aumentó en algunos estados, en la frontera norte, el 180%, en el caso de Tlaxcala, si mal no recuerdo, pues es el 100% de aumento al salario mínimo. Y así como eso, hay programas sociales como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, como La Escuela es Nuestra,
el programa Sembrando Vida, pues vino a reactivar el campo en este país y vino a generar una nueva cultura de aprovechamiento de nuestros recursos y de explotación agrícola en el país y en el mundo. Pues es el programa forestal más importante en todo el mundo en este momento. Entonces, y Tlaxcala pues es uno de los estados donde todavía hay porcentualmente mayor beneficio, y yo le diría que eso se debe a la visión del presidente de la República, al compromiso del gobierno federal con todas y todos ustedes. Gracias. Finalmente cerramos con Enrique Gasca. Gracias. De Generación Press, muchas gracias. Buen día, secretario. Buen día. Preguntarle, contextualizar primero muy brevemente, como pues usted ya conoce seguramente, Tlaxcala ha permanecido en lugares muy bajos de incidencia delictiva. En este sentido, a partir de que entró la gobernadora, pues una de las cosas que puso el dedo en esta situación fue cuidar esa parte para que no se dispararan los índices delictivos, y pues ha habido baja en varios delitos desde el primer año, y ahorita pues bueno, a un año y meses de gobierno, pues Tlaxcala permanece en los mejores lugares en este sentido. Sin embargo, a nivel federal no pasó lo mismo. Hasta este quinto año pues parece que ya están bajando los índices delictivos. Tardaron mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no hicieron en estos 4 primeros años? Y si el modelo de Tlaxcala pues sería un indicador o un modelo que posiblemente les funcione a ustedes si lo aplican de esta manera. ¿Cuál es la situación ahí? Bueno, hay estados que destacan un gran avance en cuanto a incidencia delictiva, que destacan por sus altos estándares de seguridad: Yucatán, Campeche, Baja California Sur, Chiapas, Tlaxcala son ejemplo de ello. Y primero felicitar a la gobernadora, a Lorena Cuellar. No es una tarea sencilla. Imagínense ustedes que Tlaxcala llegó a estar, creo que en el 5º o en 6º lugar en cuanto al número de secuestros, y ahora está en el 28 o el 29, y todo en un poco más de un año. Se ha avanzado muchísimo. Aquí es muy baja la incidencia delictiva, por ejemplo, en el robo a casa habitación, en el robo a transeúnte, en el robo con violencia, incluso en delitos que todavía enfrentamos altos índices, como el de la extorsión. Tlaxcala es un ejemplo de la baja incidencia delictiva de ese delito, y no es que ha pasado ni no es que ha fallado. La incidencia delictiva pues traía una curva ascendente. ¿Por qué traía esa curva ascendente, y sobre todo en el homicidio doloso? Pues porque simple y sencillamente las administraciones anteriores abandonaron la plaza o pactaron con la delincuencia. Ahora es distinto. Alfredo Ramírez Bedoya, por ejemplo, que es un gobernador emanado de la fila de Morena, recibió de un gobernante del PRD pues el estado hecho pedazos, y ha venido reconstruyéndolo, y ha venido trabajando en las zonas conflictivas como Aguililla, y hay un trabajo comprometido de la sociedad civil. Ayer estuve en Monterrey, y ahí tuve la oportunidad de saludar y de platicar largo con el arzobispo, Monseñor Cabrera, que además es el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y me decía de la tarea que está realizando allá en la zona de Aguililla el obispo de Apatzingán, muy coordinado con las autoridades, muy coordinado con la sociedad civil. Hasta hace un año no se podía entrar a la zona de Aguililla. A mí me tocó como gobernador del estado. Yo recibí el gobierno de Tabasco
el 1 de enero del 2019 en un estado donde el secuestro éramos el tercer lugar a nivel nacional, la extorsión a comercio o a empresa éramos el segundo o tercer lugar, el robo de vehículos, todo campeaba la delincuencia, y era un gobierno emanado del PRD, y sin embargo hemos venido ahora. Tabasco incluso creo que está más abajo de Tlaxcala, estamos en el lugar 29 o 30 en secuestro, el 21 o 22 en cuanto a la incidencia delictiva de extorsión. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues se tomó la decisión, el presidente planteó, por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional, porque antes las policías federales estaban corrompidas, por decirlo elegantemente. ¿No escucharon ayer a uno de los testigos del caso de este señor, ¿cómo se llama?, el que está ya preso, que todavía falta que se le juzgue por Rápido y Furioso, que fue, ese es un crimen de lesa humanidad que cometieron él y el entonces presidente Felipe Calderón? ¿Saben ustedes en qué consistió el Rápido y Furioso? En que dizque aceptaron comprar y que les entregaran armas el gobierno o autoridades del gobierno americano. Supuestamente estas armas iban a tener un microchip que les permitía localizarlas y que se las iban a entregar a la delincuencia organizada. Pues les entregaron las armas a los grandes capos del narcotráfico, no tenían ningún chip ni ningún localizador, y las usaron para acribillar a nuestras Fuerzas Armadas y a ciudadanos indefensas. Eso es un delito de lesa humanidad. Por menos de eso condenaron internacionalmente a Augusto Pinochet. Entonces, pues la justicia tarda en llegar, pero seguramente va a llegar. Entonces, pues ahí en ese juicio está salpicando a todos los que eran funcionarios y a quienes integraban la famosa Policía Federal o Policía Federal Preventiva. Ahora es distinto, se está consolidando la Guardia Nacional con mexicanas y mexicanos debidamente capacitados primordialmente en prestar tareas de seguridad pública. Entonces, pues es un periodo que complementa muchas cosas, la formación de la Guardia Nacional, el estar iniciando ya con tareas de prevención en materia de inseguridad. Ya está la Guardia Nacional en prácticamente todos los municipios del país. Está pues sustituyendo a las policías municipales que eran inexistentes. 30% de los municipios de este país no tienen un solo policía, y los que tienen entre 1 y 10 policías no tienen una sola patrulla. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, reforzando con recursos técnicos, financieros y humanos las tareas de seguridad pública en el país, y esto se complementa con el combate a la causa, no al efecto. Por eso existen los programas sociales. Un joven en cualquier estado, pues su máxima aspiración era la de ser halcón del crimen organizado. Ahora ha cambiado, ahora tienen acceso a una beca, a un programa de capacitación que les permite, en lo que terminan su formación profesional o técnica, pues ya incorporarse a la vida productiva y recibir un ingreso que también, aunque todavía no es quizá el suficiente, pues va creciendo también acorde al aumento al alza del salario mínimo, indexada al salario mínimo. Entonces se está ganando ya la batalla. Cuando toque entregar el gobierno, pues seguramente serán muy buenas las cuentas que se entreguen en otros rubros, pero también en el combate a la inseguridad. Muchísimas gracias, compañeros. Listo. De los medios de comunicación. La salida al evento de la inauguración es en el MAT, por favor. Gracias. Frente al MAT. En el mar. En el mar. Hay mar aquí en Tlaxcala, platíquenme cómo es.
Pues ahí tiene a Dan Augusto López Hernández con una conferencia bastante larga. Es cierto, no todo es perfecto, sigue habiendo trata de personas, temas de inseguridad en algunos estados, pero algo que deja muy claro es que se está trabajando de forma distinta, y esto es muy parecido a lo que decía ayer la señora Telles, quien estaba criticando incluso justamente a Dan Augusto López Hernández por comer tamales. Y es que ha llegado al extremo, porque Rosa Isela Rodríguez, ayer que fue Día de la Candelaria, compartió, pues después de la reunión de seguridad, que habían comido unos tamalitos de chipilín, invitados por justamente a Dan Augusto López Hernández, y se enojó la señora Telles por esta foto. Imagínense. Pues al final sí hay cosas por mejorar, no todo es perfecto. Le dijeron, oiga, y usted quiere ser presidenta, va a estar en huelga de hambre hasta que no haya ningún solo homicidio. No es de la noche a la mañana. Pero sabemos que ningún chile les embona, como se dice coloquialmente. Ahí está este programa informativo bastante largo, amigos, amigas. El presidente de la República estará llegando a Tamaulipas. Muy importante la declaración que hace hoy también a Dan Augusto López Hernández en torno a Lorenzo Córdoba. Hace unos días mencionó que tenía que hacer su libro Las Mentiras de Córdoba. Hoy lo vuelve a exhibir. Y por otro lado, también ayer el canciller Marcelo Ebrard junto con Alfonso Durazo presentaron el Plan Sonora con el cuerpo diplomático acreditado en México. Aquí hablamos de todos los presidenciales para que también cheques ese video. Lo subimos por la noche. Una presentación muy importante de Alfonso Durazo, el tema del litio, el tema energético y también la búsqueda de inversión extranjera, pero sin dejar a un lado, obviamente, pues cuidando los intereses del país, sobre todo la nacionalización del litio, que es un tema muy importante para que no se privatice, como lo que van a hacer con Pemex o con la CFE. Como siempre, lo más importante es conocer tu punto de vista, conocer tu opinión. Yo soy Filipo Beltrán, te invitamos a las redes sociales que aparecen en pantalla y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente fin de semana. Por cierto, fin de semana largo, si vas a salir de viaje o algo, ten mucho cuidado, llévate a la familia, si tomas no manejes, y si manejas cansado, pues tampoco es buena señal, así que descansa, no tomes tanto y pues disfruta mucho tu vida y sé feliz, que eso es lo importante. A eso venimos a este planeta, a intentar ser felices, nada con exceso, todo con medida. Nos vemos en un próximo video.